Esto que tengo en mi mano cambió literalmente mi realidad. Desde que empecé a aplicar lo que el Dr. Hawkins deja escrito aquí dentro, empezaron a pasar cosas que aparentemente no tenían ningún sentido racional. Me invitaron mis referentes a sus podcasts, me invitaron a compartir eventos delante de más de 1000 personas, empezaron a caerme ideas de contenido que se viralizaban, me empezaban a llegar los clientes de forma más alineada, espontánea, sin que yo tuviera que prospectar ni aparentemente hacer nada en la forma. Empecé a superar cifras de ingresos que antes me parecían una santa locura. Me llamaron para predicar y cantar sobre Dios con un equipo musical brutal por diferentes lugares. Y lo más poderoso o loco de todo esto es que yo no tuve que hacer ningún sacrificio o sobreesfuerzo. Solo tuve que vibrar en una frecuencia distinta. En este vídeo te voy a enseñar exactamente cómo entrar tú también en esa frecuencia. Una vibración tan amorosa, tan expansiva, tan gozosa, que la vida se te empieza a dar alineada, sincrónica y sin esfuerzo. La frecuencia de Dios. Esto no me lo he inventado yo, es el método que el Dr. Hawkins deja documentado en su obra y que un curso de milagros lleva enseñando más de 50 años desde otro ángulo. Son la misma verdad y te la voy a mostrar en 5 pasos. ¡Let's go! El primer paso, y sin esto no tienes nada, tienes que saber desde dónde estás operando. Hawkins pasó décadas de investigación mapeando los niveles de conciencia de la humanidad en una escala del 0 al 100 y descubrió algo brutal. Por debajo de 200 estás en fuerza, por encima de 200 estás en poder. Son dos energías completamente distintas. Debajo de 200 vive la culpa, vive la vergüenza, vive el miedo, vive la ira, vive el orgullo. Todo esto son niveles de contracción, de lucha, de sacrificio y de sensación de carencia. Es donde vive la mayoría de las personas sin saberlo. A partir de 200 empieza la integridad, empieza el coraje, empieza la aceptación y a partir de 500 entras en el amor incondicional, el gozo, la dicha, la paz. Y a partir de ahí ya viene la iluminación. La pregunta no es dónde te gustaría estar o dónde fantaseas que estás. La pregunta simplemente es dónde estoy vibrando hoy, desde qué nivel de conciencia estoy viendo la realidad. Y para saberlo lo vamos a hacer muy sencillo, no necesitas medirte con nada extraño. Es muy sencillo, lo vamos a bajar muy a tierra para que lo puedas hacer en cualquier momento. Fíjate en tus pensamientos. Si hay pensamientos de ataque hacia ti mismo, hacia tus hermanos, si hay pensamientos muy rumiantes de querer controlar la situación, de que esto no debiera de estar sucediendo de esta forma, juicios hacia tu hermano, juicios hacia el mundo, juicios hacia la situación, juicios hacia ti mismo, juicios hacia el presente. Si tu mente está disparada tratando de calcular en exceso, de controlar excesivamente, de juzgar todo lo que pasa, ya tienes tu diagnóstico. Estás por debajo del umbral, estás en fuerza, no estás en poder. Y esto no es un problema, es información, porque solo desde la toma de conciencia puede empezar este proceso. Así que enhorabuena, eres consciente. Simplemente, para este primer paso, observa qué pensamientos surgen en la conciencia y observa cuál es la sensación interna. Si hay contracción, si hay pensamientos de ataque, ok, enhorabuena, lo acabas de ver. Segundo paso, este es súper contraintuitivo y por eso casi nadie lo aplica bien. Es muy loco, no se sube en la escala esforzándose, como siempre hemos aprendido, más esfuerzo. No. Se sube soltando. El ego, cuando ve que está mal, quiere esforzarse para lograr estar bien. Quiere afirmar, visualizar, forzar la vibración alta y adivina qué, no funciona. Seguimos en fuerza, seguimos descendiendo. Porque ese es el mismo mecanismo que te mantiene ahí preso. Es una paradoja. El movimiento correcto es el movimiento contrario. No luchar contra los pensamientos de ataque, no pelearse con la sensación de contracción. En lugar de eso, hacer algo mucho más simple, mucho más difícil, aunque es muy sencillo, pero la mente lo ve como difícil, y mucho más poderoso. Y es parar, observar, tomar la conciencia de dónde surgen esos pensamientos. Ir al cuerpo, ir a la sensación física, respirar, permitir. En ese permiso, algo se desapega de la cosa, se desapega de esos pensamientos, se desapega de esa sensación y entramos en un espacio más profundo, un espacio de quietud, un espacio de presencia, un espacio de poder. Empiezas a darte cuenta que tú no eres esos pensamientos ni esas emociones. Empiezas a dejarte caer en la presencia y desde ahí se abre un espacio interno mucho más expansivo. Esto ya es un salto en la escala. No has hecho nada aparentemente y ya estás vibrando mucho más alto. Estás entrando en la vibración de la presencia, estás entrando en campos de coraje donde puedes ver de frente todos esos pensamientos y todas esas emociones, en campos de aceptación donde puedes permitirlos y naturalmente vas expandiéndote. Antes de seguir con el paso 3, si sientes que esto te está sirviendo, te quiero invitar a algo. Yo trabajo 1 a 1 con coaches, mentores, terapeutas, apasionados por la espiritualidad que quieren crear un negocio próspero desde sus dones, generando lo que yo llamo dinero feliz, que es un dinero al servicio del bien común. Son personas que quieren realmente expandirse por el beneficio de todos.
Entonces, este proceso que yo trabajo es muy personalizado, es muy exclusivo, donde por un lado trabajamos los mecanismos internos, tal y como estamos viendo en este vídeo, de forma personalizada, pero también trabajamos toda la parte estratégica y de ejecución. Si te resuena, te dejo el enlace abajo en la descripción para que puedas agendar una llamada conmigo. Seguimos. El paso 3, y aquí es donde todo se vuelve mucho más concreto, desde ese permiso, desde esa presencia, desde esa expansión del paso anterior, es donde ya podemos aplicar el perdón y la oración, que son las dos herramientas espirituales más poderosas para elevar nuestra vibración y nuestra conciencia. Porque hay que entender una cosa, hay una parte de ti que no quiere perdonar, hay mucha negatividad interna, hay mucha carga, y por eso es indispensable la oración. Hay una parte de ti, hay un jugo del ego de tu personaje que está cómodo, teniendo la razón, juzgando al mundo, extrae cierto jugo de esa negatividad. Y esto lo puedes ver. Yo cada día hay una parte de mí que no quiere orar, no quiere perdonar, no quiere entrar en campos de amor. Hay cierto jugo en el conflicto, en el chismorreo, en el crítico a mi hermano, en el que me juzgo a mí, en esa negatividad. Hay una parte que se apega a eso. Entonces hay que forzarlo esto. Hay que ponerle mucha voluntad. Porque son herramientas muy poderosas, pero tenemos que ponerle mucha voluntad para aplicarlas. Porque precisamente por esto es indispensable la oración, rendirte, hacerte a un lado y pedirle al Espíritu que te muestre una forma de verte, de ver el mundo con los ojos del amor, con los ojos de Dios. La oración es literalmente hablarle al Espíritu Santo, que es la voz de la razón que mora en ti, que es la voz de Dios encarnada para que tú la puedas escuchar, y simplemente decirle, enséñame a amar esto, enséñame a amar a mi hermano, enséñame a ver esto con los ojos del amor, con los ojos del poder, de todo corazón. Padre, te pido, enséñame a ver, de todo corazón quiero ver, de todo corazón quiero ver con tus ojos. Muéstrame, enséñame a poner la mirada en ti, enséñame a poner la mirada en el amor. He tomado una decisión equivocada, he estado prestando atención a las cosas del mundo, las cosas cambiantes, he tratado de obtener ciertos jugos, he tratado de luchar, de juzgar, pero hoy reconozco que he estado equivocado y así donde tomé una decisión equivocada, hoy puedo tomar otra. Así que hoy elijo que seas tú quien me guíe. Hoy elijo poner mi mirada en ti, Padre. Y desde ahí empezamos a forzar el perdón. Empezamos a pedir que se nos enseñe a amar. Y te voy a contar una historia personal para que veas cómo funciona esto en la realidad. Cuando hacemos este gesto de todo corazón y nos hacemos a un lado. Después de una ruptura muy dura y de una quiebra en un negocio, yo estaba en un momento donde todo dentro de mí era juicio, era resistencia, era negatividad. Y en lugar de luchar contra eso, en lugar de tratar de arreglarlo desde la fuerza, desde la mente, desde cómo puedo solucionar esto, me dediqué simplemente a poner amor, a hacer el gesto opuesto, a orar, a pedir que se me enseñara a amar todo eso que estaba juzgando, a pedir otra forma de ver lo que estaba experimentando. Puse toda mi voluntad de mi corazón en ello. Mi horario se dedicaba a levantarme por las mañanas, tomar el curso de milagros, tomar la hora de Hawkins, impregnarme de estos principios, orar a Dios, poner presencia, pedir amor, ver todos mis juicios, todos mis pensamientos de ataque hacia lo que estaba viviendo, hacia lo injusto que era esa situación, hacia todo, entregar, orar, forzar de todo corazón, poner mi voluntad en Dios. Y a partir de ahí, de forma completamente espontánea, empezaron a darse ciertos milagros. Y orando me cayó una canción y me cayó una escena de una película del Rey León. Yo creé esa canción con esa escena y me cayeron ciertas fichas de a quién tenía que compartírsela. Yo no entendía nada. Me cayó, o sea, la voz literal decía, compártesela a este mentor y compártesela por este grupo. Yo no entendía nada, mi ego decía, ¿qué vas a compartir tú? No pasa nada, lo hice a un lado y ejecuté lo que la voz decía, que era, esto no va de ti. Precisamente compartí esta canción en diferentes lugares. Automáticamente me habló un mentor al que admiro y respeto mucho y me dijo, ¿esto lo has escrito tú? Ok, quiero invitarte a un evento delante de más de 1000 personas que hacemos en Madrid para que vengas a compartir tu mensaje y que puedas cantar esta canción y que puedas compartir tu mensaje con el mundo. Por otro lado, otra mentora a la que admiro mucho también, al compartir yo esto por un grupo, en ese grupo lo compartieron por otro, donde estaba su manager y donde su manager se lo compartió a ella. Ella venía de una gira por Sudamérica, me contactó y me dijo, quiero hacerte una entrevista para que tú compartas estos principios y para que toda mi comunidad pueda conocerte. Y a partir de ahí no solo eso, sino se empezaron a abrir melones increíbles. Esto viene de un principio no lineal, porque yo no puedo tener esa estrategia, se me ha ido toda la quiebra, voy a hacer esto para... No, es que no viene de ahí, yo se lo pongo amor y desde el amor entras en un campo tan expansivo que conectas con la creatividad y la creatividad te dicta cuál es el camino más óptimo para ti cuando te haces a un lado. Esto es brutal. El paso 4, después del perdón, entras en una sensación muy amorosa si te entregas completamente a esto, porque te cae la ficha, te cae una experiencia nueva,
te queda una comprensión. Y aquí empieza otro reto, uno que casi nadie ve venir. Fíjate que hemos disuelto ciertas percepciones conflictivas a través del perdón, hemos permitido que se nos dé un significado diferente, una visión diferente, una experiencia diferente, pero el ego vive de evitar las sensaciones elevadas, porque a más nos acercamos a la verdad, a la iluminación y a la expansión, el ego se disuelve, el ego empieza a transformarse, con lo cual le tiene miedo a este proceso, ya que extrae energía de las vibraciones más densas, vive del jugo del drama, del conflicto, de que hay una historia trágica que contar. Entonces, cuando empezamos a entrar en amor, en gozo, en paz, hay una parte de ti que dice, esto no puede ser tan fácil, esto no es para mí, esto es sospechoso, y tiende a sacarte de ahí. Entonces, el paso 4 es precisamente dejar de resistirte a lo positivo, soltar las resistencias a lo positivo, a lo expansivo, permitir que el espíritu te impregne a través de sus ideas, a través de la experiencia que empieza a llegarte, a través de la inspiración que te cae. Porque cuando has hecho este acto, hay algo que se abre y cuando se abre, ahí se cuela Dios. Nosotros vamos con la trinchera montada, vamos con toda nuestra ventana bajada, pero con poquito que pongamos nuestra voluntad de abrir un poquito la ventana, ahí entra el rayo de luz y te impregna Dios. Con lo cual hay que estar abiertos a seguir entregando las resistencias a lo positivo. Como hice un curso de milagros, solo se requiere una pequeña dosis de buena voluntad y ahí se cuela Dios. Ahora, tienes que seguir entregando toda resistencia a lo positivo. Te voy a dar más ejemplos personales. Desde este estado de rendición, de perdón y de apertura es cuando me han llegado a mí las ideas de los reels más virales. Recuerdo, por ejemplo, una mañana que iba a crear un contenido y de repente escuché una voz literal que me dijo, para. Y me dio un gancho de un contenido. Tienes que decir esto. Yo sabía que si decía eso, el gancho decía algo así como, si Jesús viviera hoy incomodaría más a los religiosos que a los ateos. Algo así era. Yo sabía que si decía eso iba a crear polémica y confrontación. Entonces yo me preguntaba, ¿realmente me apetece? A mi ego no le apetecía, pero pedía, ¿es esto lo más óptimo para la máxima expansión mía y de todos los seres? Y se me decía así, tienes que compartir esto. Efectivamente, compartí ese reel, se me viralizó a millones y fue lo que me llevó muchísimas personas a trabajar conmigo. Obviamente también me generó mucho hate, pero ahí se me estaba preparando para poder sostenerlo. Obviamente, cuando tú empiezas a ejecutar desde la inspiración del espíritu, va a haber incertidumbre, va a haber miedo, te vas a tener que exponer a ciertas cosas que antes no te atrevías. Si no miremos el caso de Jesús, ¿verdad? No significa que te vayan a crucificar, pero sí significa que te vas a tener que exponer y transformarte. Abrirte a la transformación ya a la incertidumbre. Pero hay una guía amorosa, hay una guía certera. De nuevo, esto es un ejemplo más, pero todos mis movimientos poderosos se han dado desde ahí. Me ha surgido, tienes que irte a tomar este viaje, tienes que esto. Te cuento otro ejemplo personal. Iba a trabajar, tenía yo mi plan de acción, pero me sentía un poco en densidad, en fuerza, hice un acto de entrega y desde ahí, desde esa apertura, cuando ya iba a empezar a trabajar, me cayó una voz de nuevo. Me dijo, para, ahora no toca eso, tienes que hacer esto. Y me llevó a irme a un parque natural que tenemos aquí, a sentarme a meditar. Era eso lo que se me pedía, no lo entendía muy bien. Justo cuando me siento a meditar me llaman. Cojo el móvil y era una invitación para entrar en una serie de eventos y de espectáculos que se iban a dar en los siguientes meses para que yo estuviera predicando la palabra de Jesús, pero además estuviera también cantando con un combo de músicos y de estilos de música brutal. Esto de nuevo nace de ahí. Quizás yo me pongo a seguir mi plan y si me pongo a seguir mi propio plan, pues me pierdo esa experiencia que me ofrece Dios. Y esto es lo poderoso, porque Dios no te pilla cuando estás esperándole, en realidad. Si miramos las historias bíblicas que son apasionantes, Dios no llama a Pedro cuando Pedro está listo para irse con él. Pedro está a sus cosas, Pedro está con sus objetivos, con su pesca, con sus movidas. Y de repente Dios le dice, oye, ya no toca esto, ahora me tienes que seguir. A todas las personas que les llama, interrumpe su aparente plan, porque hay un plan mayor, así que no te preocupes. No te preocupes, porque cuando te llame lo sabrás. Lo que sí que podemos es despejar el camino. Y estos ejemplos son ejemplos de permitir lo positivo, permitir esa apertura sin estar en conflicto con ella, dejar de resistirnos a las vibraciones más elevadas, a esa guía y a esa creatividad amorosa. Y esto nos lleva al quinto principio, y para mí es el más poderoso, y es la velocidad del espíritu. Y aquí es donde se juega todo, compañero, porque puedes hacer los 4 pasos anteriores perfectos y quedarte sin el resultado si fallas en este. Hay una frase que mis mentores millonarios siempre repetían, el dinero a mala velocidad, pero yo no la comprendía bien. Y luego me cayó la ficha, claro, la velocidad de espíritu, porque el espíritu es veloz, el ego es lento. El ego tiene otro tipo de prisa, pero esto no es velocidad. El ego tiene la prisa por recibir, quiero que sea ya, quiero que sea ahora, es como un niño tirano, exigente, pero no es veloz a la hora de
confiar, a la hora de tener fe, a la hora de ejecutar, a la hora de poner un pie en el agua antes de que se abra. No es veloz a la hora de dar, no es veloz a la hora de entregarse. Es veloz a la hora de querer recibir lo que él quiere. Entonces hay una velocidad de espíritu. El espíritu es veloz. Surge la inspiración y ejecuta. El ego es lento para esto porque lo pone en carpetas mentales, lo procesa, empieza a operar desde el autoconcepto anterior, empieza a tener miedo a la transformación y dice ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, necesito tenerlo más perfecto, necesito no sé qué, no sé más, y ahí te quedas. Y ahí es donde nos perdemos. La clave está en ejecutar con la velocidad del espíritu. Es tomar acción sobre la intuición que te cae cuando estás en estos estados. Es algo que el ego no comprende. No sabe dónde le va a llevar esto, pero no importa, porque está llegando desde la inspiración. Es entregarte. Es, una vez hayas entrado en estas frecuencias nuevas, ejecutar lo que te surge desde esos estados creativos. Y luego la siguiente clave es la continuidad en esta práctica. La continuidad en la presencia, la continuidad en tomar conciencia desde qué nivel estás operando. Cada vez que te pierdas, que te vas a perder muchas veces, no pasa nada. Yo me pierdo cada día, vuelvo al proceso diagnóstico, es decir, reviso con conciencia desde dónde estoy operando, le doy permiso, lo permito, no lucho contra ello, aplico la oración y el perdón, me rindo y la creatividad que me surge, que me inspira, desde ahí ejecuto con poder. Esto es el poder. Esto es el poder en realidad, de lo que Hawkins nos llama los campos de poder. Es esto, literalmente. Y al principio se requiere esfuerzo, como en el gimnasio. Primero tienes que romper los músculos para que crezcan, tienes que romper las fibras. Lo mismo ocurre con esto, tienes que romper la inercia, el patrón del ego. Se requiere mucha voluntad, se requiere esfuerzo en cuanto a ponerle mucha voluntad para romper el patrón. Después es algo gozoso, es algo maravilloso, es algo alineado, pero al principio se requiere de esto. Compañero o compañera, si has llegado hasta aquí, enhorabuena de verdad, porque esto que acabo de compartirte contigo es lo que ha revolucionado no solo mi vida, la de tantos otros buscadores espirituales que están conectando con principios elevados y lo están llevando a la tierra de verdad. Esto no es teoría, es lo que yo aplico cada día y cuando entro en los mecanismos que se me va olvidando la ejecución, porque el ego también juega a olvidarse, es cuando todo empieza a tambalearse. Pero siempre es un indicativo de poder volver aquí. Aplícalo de todo corazón, comprométete con la práctica, comprométete con las acciones. Y a veces también comprométete con forzarlo cuando el ego no quiera, porque los frutos son incomparables con cualquier otra cosa que puedas conseguir en este mundo, y sobre todo los frutos internos, que es lo realmente poderoso. Por consecuencia, eso se va también transfiriendo a lo externo y al espejo. Y además de esto, realmente quieres llevar estos principios a tu emprendimiento, a tu negocio, a tu prosperidad. Yo trabajo en un programa 1 a 1, Máster Referentes Conscientes, donde acompaño a empresarios a aplicar estos principios en sus ventas, en sus prospecciones, en su marca personal, en su autoconcepto, para que puedan generar mucha más abundancia desde estados de poder. Y obviamente también trabajamos la estrategia, el paso a paso, para que coaches, mentores y terapeutas también puedan, con una estrategia muy sencilla, muy bajada a tierra, poder generar grandes ingresos. Tenemos alumnos que llegaron de cero y están hoy en día más de $10.000 al mes aplicando estos principios y con un paso a paso muy sencillo, sin necesidad de tener una macro comunidad. Te lo voy a dejar por ahí el enlace para que lo puedas ver y si estás alineado con eso te puedes agendar una llamada 1 a 1 conmigo para ver cómo te puedo ayudar. Si además de todo esto quieres otra práctica concreta con la que vas a poder disolver todas las creencias limitantes y reprogramar tu mente, para mí este es uno de los mejores vídeos que he subido. No ha tenido tanta repercusión como otros, pero es una santa locura. O sea, solo para los más maduros espiritualmente. Te lo dejo ahí. Ahí te lo vas a tener para poder clicarlo también y seguir profundizando en todo esto. Suscríbete al canal porque vamos a compartir muchas más aventuras como esta y te veo en la próxima.